hablamos de Noé y hablamos de Pablo y decimos, son similares. No podemos hacer una similitud porque ni siquiera era el mismo tiempo. Pero estas dos personas sí vivieron en la misma cultura. Estas dos personas, las dos fueron bendecidas por Dios. Los dos fueron ungidos y por el mismo profeta. Los dos fueron elevados a ser rey, los dos fueron reyes. Y los dos pecaron de una manera muy grande. Creo que la mayoría ya sabe de qué personaje estoy hablando en la Biblia. Pero por lo que te acabo de decir, si ves, sí fueron muy similares. Uno de ellos es Saúl y el otro de ellos es David. Mismo tiempo, mismo profeta los ungió, mismo oficio. Los dos pecaron gravemente, pero la diferencia de sus vidas fue muy distinta. El legado de Saúl es un legado de fracaso. A pesar de que fue rey, fue un fracaso. Y el legado de David es un legado de fidelidad. Y es la única persona que Dios le acredita el título, ese hombre es conforme a mi corazón. Dios no se lo repitió a ninguna otra persona más que a David. A pesar de que comparten muchas similaridades, veremos a la luz de la Biblia que terminaron de una manera muy distinta. Mientras estudiaba la vida de estos dos personajes, me pregunté cuál fue la desviación o qué hizo a uno mejor que a otro. Porque al final uno puede decir, todos somos hijos de Dios, todos, sí hermanos, todos tenemos la misma oportunidad. Pero hay decisiones cruciales. Es como el texto que dice, pongo delante de ti la bendición y pongo delante de ti la maldición. Y después dice la Biblia, escoge pues la vida. No dice, te voy a forzar a que tomes la decisión correcta. Al final tenemos la libertad de tomar la decisión que nosotros queramos, pero debemos afrontar las consecuencias. El punto crucial al estudiar la vida de Saúl y David fue una. ¿Cómo respondieron a su pecado? ¿Cómo respondieron a su pecado? Antes que nada debemos saber que todos somos pecadores, hermano. Debemos reconocerlo primeramente. Y después la gran pregunta, porque no solo queremos crecer en nuestro nivel teológico y con cada enseñanza podemos hacerlo, pero necesitamos crecer en nuestra fe práctica. Toda enseñanza que aplicamos debemos aplicarla a nuestra vida y debemos decir, ¿cómo voy a reaccionar yo cuando yo peco? Yo sé, hermanos, que aquí hay uno que otro que es la cuarta persona de la Trinidad. Yo pecado, ¿cómo se escribe pecado? Vamos, como que son ajenos al pecado y como que ya soy salvo y se me olvidó que yo peco. Todos somos pecadores. La pregunta es, ¿qué hago al respecto con mi pecado? ¿Cómo reacciono después de pecar? A pesar de que Saúl comenzó bien, porque la mayoría de enseñanzas que se dan de Saúl son todo lo malo, y ciertamente hay mucho de qué enseñar de lo malo que hizo y lo voy a enseñar esta noche. Mas, sin embargo, cabe resaltar que Saúl comenzó muy bien, hermanos. Fue ungido, fue rey, fue un buen rey, comenzó bien. Lo que me indica que Dios no busca personas perfectas, pero Dios sí busca personas arrepentidas, hermano. Yo creo que la historia que más se sabe en los cristianos es, pero aquel ladrón se arrepintió y Dios lo perdonó y está en el cielo. Sí, porque Dios no buscaba un perfecto. Dios buscaba un ¿qué? Arrepentido. ¿Cómo actúo cuando peco? ¿Cuál es mi reacción ante mi pecado? Vayamos a 1 Samuel capítulo 13. En 1 Samuel 13, hermanos, los enemigos crecían. Saúl, quien era el rey en ese momento, empieza a desesperarse por saber qué hacer, ataco al enemigo, me espero. El profeta Samuel le había dicho, espérate hasta que yo regrese, me voy a ir por 7 días. Después de los 7 días voy a regresar y voy a orar para que Dios te dé la victoria. Entonces Saúl se empieza a desesperar y dice, bueno, ¿esperaría a Samuel o yo solo lo hago? Versículo 8, miren lo que dice la Biblia, 1 Samuel 13:8. Y él esperó 7 días conforme al plazo de Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo, ¿qué dice ahí, hermanos? Se le desertaba. Entonces el pueblo, hermanos, el pueblo eran guerreros. Estaban diciendo, Saúl, vamos a la batalla, no vamos. El pueblo estaba haciendo mucho problema y Saúl, siendo el rey, como que le quiso dar gusto al pueblo.
cuando Saúl sabía, yo tengo que esperar a Samuel para que ore y Dios nos dé la bendición. Saúl usurpa la función de Samuel. Miren lo que nos dice la Biblia en el versículo número 9. Entonces dijo Saúl, tráiganme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Quién lo ofreció, hermanos? ¿Quién debió ofrecerlo? Saúl usurpa la función de Samuel. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba desesperado, esperamos, atacamos. Versículo 9, versículo 10 nos dice la Biblia, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Hermanos, ¿cómo somos por naturaleza impacientes como Saúl? A veces Dios nos dice, espérate, no es el tiempo. No, pero es que ya. Hermanos, el tiempo de Dios es perfecto y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Porque cuando Dios lo hace perfecto. Cuando yo lo hago imperfecto. Y Saúl no pudo esperar el tiempo. Saúl sabía que debía esperar a Samuel. Versículo 11 llega entonces Samuel, el profeta, y le dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, es que vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Y los filisteos estaban reunidos en Micmas. Quiso hacer lo que el pueblo quería. Y uno no debe hacer lo que el pueblo quiere, uno debe hacer lo que Dios quiere, hermanos. Es que mi familia me presionó a... No. Tú debes hacer lo que Dios nos pide en su palabra y Dios te va a bendecir a ti y a tu alrededor, hermanos. Porque si Saúl hubiera hecho lo correcto, que era esperar a Samuel, orar para que Dios pudiera bendecir, Dios no solamente hubiera bendecido a Saúl, Dios hubiera bendecido a todo el ejército de Saúl. Amén, hermanos. Y esto se lleva en el plano de una familia y abórdalo a tu plano. Versículo 12, Saúl empieza a justificarse. Y dice la Biblia, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Y le explica a Samuel, me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Saúl se justifica, y vaya que Saúl tenía una buena intención. Pero debemos saber que no solamente la intención basta. Debemos buscar la bendición de Dios, hermanos. Y el rey dice, me esforcé. A veces creemos que si nos esforzamos está bien. No. Debemos esforzarnos en la gracia de Dios. Debemos esforzarnos en el plan de Dios. Debemos esforzarnos a la manera de Dios, hermanos. Versículo 13. Entonces Samuel le dice a Saúl, fíjense lo que le dice el profeta a Saúl. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Si Saúl hubiera esperado a Samuel y Samuel hubiera orado para que Dios le diera la victoria, Saúl nunca hubiera dejado de ser rey. Saúl no hubiera terminado como sabemos que terminó, y para los que no saben lo voy a enseñar ahorita, pero terminó muy mal. Y todo por una sola cosa, por no buscar hacer la voluntad de Dios. Si hay una cosa que debemos buscar hacer es la voluntad de Dios. Cuando yo hago mi voluntad, ¿sabes qué me dice Dios, hermanos? Como el versículo 13, locamente has hecho. Sabía que no iba a haber muchos aménes, hermano, pero está bien. No quiero decirte lo que quieres oír, quiero decirte lo que necesitas oír. Locamente hacemos cuando no hacemos lo que Dios quiere. Y el profeta le dice, versículo 14, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová, ¿qué dice? Debemos guardar lo que Dios nos manda, hermanos. Pregunta, ¿Saúl se pudo haber arrepentido aquí, sí o no? ¿Lo hizo? Y este es el corazón de la enseñanza, hermano. Dios no busca una persona perfecta. Todos y cada uno de nosotros aquí vamos a cometer un error y un cuanto horror. La cuestión es cómo vas a reaccionar a él. Saúl aquí se pudo haber arrepentido, pero ni un solo versículo en toda la Biblia dice que Saúl se arrepintió.
Esa fue la decadencia del rey Saúl, hermanos. ¿Pudo darse cuenta que lo que hizo no estaba bien? Sí, pero nunca lo hizo. Cuando tú y yo pecamos, somos honestos y nos damos cuenta que cometimos un error. Nuevamente, Dios no busca gente perfecta, pero sí busca gente arrepentida. Y que le busquen a Dios en oración y decirle: Padre, hermanos, el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué le dijo su padre? Lo recibió con los brazos abiertos, pero porque se había arrepentido. La pregunta no es si vas a pecar o no vas a pecar, hermano. Vamos a pecar. La pregunta es: ¿cómo vas a reaccionar cuando pecas? ¿Te arrepientes delante de tu Dios ahí en lo íntimo? Y hermanos, la Biblia dice que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vayamos a capítulo 15, versículo 1. Segundo error, y por el cual es el más conocido, Saúl. Versículo 1 dice la Biblia: después Samuel le dice a Saúl. Yo no sé tú, hermanos, pero yo en este versículo veo algo de misericordia. Samuel le dice: mira, Saúl, Jehová me envió para ungirte por rey sobre el pueblo. Está atento a las palabras de Dios. No busques hacer lo que tú quieras, busca hacer lo que Dios quiere y te va a ir bien, va a confirmar tu reino, te va a bendecir. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos: destruye a Amalec. La historia es muy extensa. Amalec había atacado por la retaguardia al pueblo de Dios, y Dios dijo: voy a destruir lo que hizo Amalec. Y entonces el rey Saúl empieza a destruir al enemigo Amalec, pero empieza a guardar a las ovejas, empieza a guardar las vacas y empieza a guardar lo que era bueno para sus ojos. Se creía más justo que Dios. ¿Quién fue el que le dijo que destruyera todo Amalec, hermanos? Dios. No fue Dios. Pero Saúl dijo: no, mira, esto no hay que hacerlo y esto tampoco. Versículo 11, miren lo que dice la Biblia. Versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y aún le dolió al mismo Samuel, hermanos. Cuando tú y yo no hacemos lo que Dios quiere, Dios dice: me pesa. Vayamos a 1 de Samuel, capítulo 28, versículo 6. La decadencia en la vida de Saúl, el no esperar a Samuel, el no orar y sobre todo el no arrepentirse de lo que había hecho. Porque, hermanos, así de fácil, hermanos, ¿Judas se pudo haber arrepentido, sí o no? Sí, pero ¿se arrepintió? Hermanos, ¿lo que hizo Jonás estuvo bien? No. ¿Se arrepintió? ¿Halló gracia? Dios no busca una persona perfecta, busca un cristiano arrepentido. Dice la Biblia: y consultó Saúl a Jehová. Vaya, pero se había apartado tanto, hermanos, y lo consultó. No dice se arrepintió y le dijo: Señor, perdón, he fallado, lo que hice estuvo mal, me salí de tu tiempo, no esperé a Samuel. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Hermanos, qué triste es que cuando un cristiano llega a un punto en que no me importa hacer la voluntad de Dios, ya no lee la Biblia, ya no ora, ya nomás hace lo que tiene que hacer por costumbre, llega un momento, y qué triste, que Saúl trató de invocar a Dios y Dios no le habló. Y luego fue algo más triste. Entonces Saúl dijo a sus criados: ¿saben qué? Como Dios no me responde, búsquenme una adivina. Búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Necesito una respuesta y como Dios no me la da, tráiganme una bruja. ¿Saben, hermanos? La Biblia no es un libro viejo, ni un libro pasado de moda. La misma gente, como no tiene respuesta de Dios porque no le busca de la manera adecuada, porque no lee la Biblia, porque no se consagra, porque no hay arrepentimiento,
van y buscan la respuesta en otras cosas que son puras falacias. Y no solo falacias, Dios lo condena, te lo repito, Dios lo condena. Pues ya le pedí, no me responde, tráiganme una divina. Mas sin embargo, esa no fue su tumba. Su tumba fue no arrepentirse. Sabemos la historia, hermanos. Saúl en su tiempo había quitado a todos, brujos, hechiceros, etcétera, todos los había corrido de la ciudad. Y él mismo se disfrazó para que no lo reconocieran y fue a ver a aquella hechicera. Si quieren saber el final de la historia, Saúl huye con su escudero, ve que el enemigo lo va a destruir y en eso le dice a su escudero, mátame y después quítate tú la vida. El escudero le dijo, ¿cómo voy a matar al rey? Y entonces Saúl mismo agarra una lanza, se suicida y su escudero al verlo hace lo mismo. Y así termina la vida del gran rey Saúl. Comenzó bien, pero terminó muy mal. Nunca se arrepintió. Siempre inculpó a otros de su error y escogió agradar a las personas en vez de agradar a Dios. ¿Sabes qué hizo Pilato? La Biblia literalmente dice, y queriendo agradar al pueblo, soltó a Barrabás. ¿Qué te costó agradar al pueblo, Pilato? Jesús. Agradar al pueblo va a salir muy caro, hermanos. Y el apóstol Pablo dijo, si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería yo siervo de Dios. Una persona le dijo una vez a otra, disculpa si no cumplo con tus expectativas, pero mi prioridad es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué respuesta, hermanos? Ahora vayamos a ver a David. No es como que David no pecó, hermanos. Vayamos a 2 de Samuel capítulo 11. El legado de David es un legado de bendición, de fidelidad, de un hombre conforme al corazón de Dios. Fue muy similar su vida a la de Saúl, ungido por el mismo profeta, fue rey, mismo tiempo, misma cultura, y también pecó muy gravemente. La Biblia nos dice, versículo 1, 2 de Samuel 11:1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó ¿dónde? Y el contexto dice que los reyes debían ir, se quedó, no estaba donde debía estar, primer error. Después dice la Biblia, y sucedió un día, al caer la tarde, se levanta David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Una vez escuché a alguien que estaba dando una parte de este mensaje, hermanos, y tal vez tú vas caminando fuera de la casa y en eso volteas y ves que alguien se está bañando. Si eres un hijo de Dios, hermano, te volteas y dices, eso no está bien, voy a seguir mi camino. Pero no fue la primera vez, sino que yo creo que David volteó otra vez y dijo, mira, está muy bonita. El texto dice, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Envía a un siervo y dice, pregunten quién es esa mujer, quiero conocerla, quiero saber quién es. Y le dijeron, es Betsabé, es hija de Alam, es mujer de Urías, uno de los encargados de las personas que van al ejército, es la esposa de Urías, Eteo. Entonces ya la ubicó. Y envió David mensajeros y dijo, tráemela. Y vino a él, ¿y qué hizo, hermanos? ¿Fue un pecado frágil, hermano? ¿El adulterio es aceptable? Aquellos que dicen, pero en la Biblia, que una mujer, que dos mujeres, sí, pero hubo consecuencias muy grandes también, síguele leyendo la historia. El adulterio es en contra de la voluntad de Dios, hermanos. Vivir en unión libre, sin estar casados, es fuera de la voluntad de Dios y es considerado fornicación. Y un pecado lleva a otro. La Biblia dice que se embaraza a su mujer
¿No era su mujer, la mujer de Urías? Y en eso dice David, ¿cómo puedo encubrir este pecado? Versículo 15. Dice la Biblia. Y escribió la carta diciendo, pongan a Urías. ¿Quién es Urías? El esposo de aquella mujer, de Betsabé. Y pónganme Urías al frente de la batalla, en lo más recio de la batalla, y retírense de él, para que sea herido y muera. Después de cometer adulterio, porque el pecado es una cadenita que nos lleva a otra. Después fue un asesino. ¿Fue un pecado ligero, hermanos? Y después uno llega a preguntarse, ¿pero verdaderamente se puede arrepentir? Y es una pregunta fuerte, hermanos. ¿Cuál fue su reacción al pecado? Versículo 13. El contexto es que llega Natán y le dice, tú pecaste. Después de que Natán lo enfrenta y le dice, tú has pecado, versículo 13 dice, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 13, el siguiente capítulo. Todo ese capítulo Natán le empieza a decir, un hombre traía una corderita y él teniendo muchas corderitas, va y se roba su corderita. ¿Qué merece? Dice, ese hombre merece morir. Y le dice Natán, tú eres ese hombre. Porque teniendo la ovejita que tú quieras, fuiste y agarraste la de tu hermano. No, lo confrontó muy fuerte. ¿Cuál fue la reacción de su pecado? Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, ¿pequé contra quién? Cuando un cristiano peca, hermanos, literalmente pecó contra Betsabé y pecó contra Urías. Pero bíblicamente, cuando un cristiano peca, ¿peca contra quién? ¿El desánimo es pecado? ¿Cómo actúas a tu pecado? ¿Crítica es pecado? ¿Hablar mal es pecado? ¿Cómo actuamos a nuestro pecado? Hermanos, buenas noches. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Ok, hermanos, nos quería estar seguro. Si se dan cuenta, David lo reconoció. ¿Cuál es la diferencia entre David y Saúl? David dijo, pequé contra Jehová. ¿Sabes cuál debe ser nuestra reacción esta noche? Dios, he pecado contra ti. ¿Qué le responde Natán? Y Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado. No morirás. ¿Murió Saúl, hermanos? Sí. ¿Ahí murió David? No. Única diferencia, arrepentimiento. Dios no busca perfectos, pero sí busca corazones arrepentidos. No solo eso, hermanos, cuando uno peca hay consecuencias. Y no te estoy hablando ya de ir al infierno, te estoy hablando físicamente, tu pecado tiene consecuencias. Segunda de Samuel 12:14, aquí el siguiente versículo dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, en otras palabras, cuando un cristiano se arrepiente, Dios te perdona, gloria a Dios, amén, hermanos. Amén. Pero aquí hay consecuencias terrenales. Tú hiciste blasfemar el nombre de Dios, David, porque lo que hiciste por andar de adúltero y de homicida tiene consecuencias. Y le dijo, por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, el hijo que te ha nacido va a morir. ¿Hay consecuencias por pecar delante de Dios? Sí. Dios a quien ama disciplina, sigue estando en Hebreos. En eso David ruega, hermanos, versículo 16, y hasta ayuna. ¿Tú crees que David, hermanos, no amaba a su hijo? ¿Lo que hizo fue correcto? ¿Pero él amaba a ese hijo? Vamos, es obvia la respuesta, claro que lo amaba. Ya tenía nombre, iba a jugar con él, pero lo que hizo estuvo mal y tiene consecuencia.
Entonces David rogó a Dios por el niño. Señor, perdóname, guarda a mi niño. Ayunó David, hermano, se puso en serio con Dios y entró y pasó la noche acostado en la tierra, clamando a Dios por misericordia. Se levantaron los ancianos de su casa, fueron a él para levantarlo de la tierra. Él no quiso, no quiero comer, sálganse de mi cuarto, no quiero hablar con nadie. Al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño vivía le hablábamos y no quería oírnos. ¿Qué nos va a hacer ahorita de pasarle el mensaje y decirle que su hijo está muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que David dijo a sus siervos: murió el niño, ¿verdad? Yo creo que los siervos simplemente inclinaron el rostro y le dijeron sí. ¿Y sabes qué me impacta, hermanos? Versículo 20. Vamos a subrayar el versículo 20. Más le damos un clic. Ahí está. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró ¿dónde, hermanos? ¿Y qué hizo, hermanos? ¿Qué haces tú cuando fallas? ¿Dios solapa pecado? Dios castiga pecado. Debemos afrontar nuestras consecuencias. Pero lo mejor que podemos hacer nunca es huir de Dios. Siempre es correr a Dios. Porque así como un padre ama a un hijo y tal vez le dice: pues te tengo que dar una. ¿Pero qué le dices? Porque te amo, ¿verdad? Pues también Dios porque te ama, hermano. Pero lo mejor siempre es ir con papá. Siempre es ir con Dios. Y te puedo asegurar que cuando te arrepientes, Dios te perdona. Me acuerdo, contaba una historia un pastor, se llama Dwayne Walker, es pastor en el estado de Kentucky. Él platicaba una historia sobre un hombre que fue con el pastor y le dijo: pastor, hice, y le contó tal historia. ¿Usted cree que Dios pueda perdonarme? Y él le dijo: pues vamos a ver qué dice la Biblia. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero es que, pastor, yo ya le he pedido perdón 100 veces a Dios. Y le respondió: te pasaste por 99. Lo que pasa es que Dios sí nos perdona, pero a veces nosotros mismos no podemos perdonarnos. Pero tengo una satisfacción para ti. Cuando tú vas directo a tu Dios y te arrepientes y le dices: Padre, he pecado contra ti, te puedo asegurar al 100% bíblicamente que Dios te perdona. Ahora, tal vez será un proceso el que tú te perdones, pero Dios te perdona. Porque está escrito en la Biblia, hermanos. Muere su hijo y la reacción de David: 1, siguió congregándose. Amén. Hermanos, ya nomás a alguien le pica el mosco y no se congrega. De nada, hermano. De nada. ¿Te duele el juanete, hermano? ¿O te pican el ojo de pescado en el dedo? Ya no me congrego. Un cristiano siempre se congrega porque ama a su Dios. Siempre. Primero entró a la casa de Dios. No solo entró, adoró. ¿Sabes qué significa adorar? A veces creemos que adorar significa cantar, hermano. Eso no significa adorar. Adorar literalmente significa estar postrado, estar acostado, con las manos en el piso, hermanos, que no lo vamos a hacer aquí en la iglesia. No puede ser en tu casa, hermanos, aparte es bíblico. Pero es una completa rendición, Dios, lo que tú quieras. Eso significa adorar. No es cantar. Adorar es completamente en humildad, postrado, Dios, lo que tú quieras. Eso es adoración, hermanos. A pesar de que ruega, que ayuna, muere, pero él aceptó el castigo de Dios. Vayamos a Salmo 51:1. Salmo 51 es uno de los salmos más conocidos, ya que es la oración que David expuso después de su pecado. Del versículo 1. David le dice: ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Ves un salmo en la Biblia que diga el arrepentimiento de Saúl?
Hermanos, me hubiera gustado que el Salmo 30 hubiera dicho arrepentimiento de Saúl. Y sabes, Saúl hubiera terminado bien. Porque lo que nos ayuda a terminar bien no es ser perfectos o no tener errores o horrores, sino es arrepentirnos, hermano. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando un cristiano peca, ¿dónde está su pecado? Está aquí enfrente, hermanos. Y tú sientes, aunque están atosigando con eso, cuando no es nadie más que nuestro propio pecado, hermanos. Mi pecado está delante de mí, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 6 nos dice la Biblia: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Sabes qué ama Dios, hermanos? La verdad. No, ¿tú crees que hay algo de nuestra vida que Dios no sepa? Que Dios nos diga: el miércoles no te voy a ver, te cacho el viernes. No, ¿verdad, hermano? ¿Cuándo nos ve Dios? Y te imaginas que uno ore y Dios y tal cosa no le digo, porque yo creo que Dios no se dio cuenta. Lo único que Dios quiere es verdad. Y lo quiere en oculto, en lo íntimo, en tu casa, en tu sala, en la banca, en el altar. Dios, tú sabes que hice esto, y ponle nombre. A veces oramos muy superficialmente. Dios, y si acaso te fallé, perdóname. Si acaso te fallé ahí en el 2014, creo. Hermanos, sí le hemos fallado. Eso no está en tela de juicio, hermanos. La cosa es qué vamos a hacer al respecto. Y ahí viene el éxito. Versículo 10, miren lo que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Me encanta el 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿La salvación se pierde? ¿El gozo de la salvación se pierde? Devuélveme el gozo de tu salvación. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermanos, versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación, tu espíritu noble me sustente. Pero fíjense cómo dice el 13: entonces me voy a involucrar en tu obra. Entonces voy a formar parte de una ruta. Amén. Entonces, como me has perdonado y no merezco tu perdón, entonces lo mínimo que voy a hacer es ir a ganar almas. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y les voy a decir que eres un Dios bueno, porque lo has sido conmigo. Y los pecadores se convertirán a ti. Señor, versículo 15, abre mis labios. Y lo que voy a publicar, lo que estos labios van a hablar, va a ser tu alabanza, porque tú has sido más que bueno conmigo. Dos historias muy similares. Regresemos a 2 de Samuel 12:24. Termino con este versículo. 2 de Samuel 12:24. Nos dice la Biblia: después de que Dios le quita a su hijo, ¿te imaginas cómo se sintió Betsabé? Bueno, Betsabé ni siquiera quería estar con David. La metieron a fuerzas. Y después de tener un hijo, se le muere. ¿Te imaginas cómo se sentía Betsabé? Pero fíjate cómo termina la historia. Y consoló David a Betsabé, su mujer. Llegándose a ella, durmió con ella. Ella le dio a luz un hijo. Y llamó a su nombre, ¿cómo? Salomón. ¿Quién es Salomón, hermanos? Nomás el más sabio. Tenemos un Dios misericordioso, exclusivamente al que se arrepiente. Y al que no se arrepiente,
solamente le dice: locamente has hecho, y le tiene por poco. Pero aquel cristiano genuino que trata de servir a Dios, que comete un error y vaya en lo privado y se arrepiente delante de Dios, Dios le perdona. Y la respuesta de un cristiano perdonado es: entonces enseñaré a los transgresores tu camino, entonces voy a formar parte del coro, entonces voy a formar parte del coro, entonces voy a servirte de alguna manera, mínimo voy a tocar el triángulo, no, lo que sea, hermano, tráete unas maracas. Entonces te voy a servir con gozo porque tú has sido bueno conmigo. Y le voy a enseñar a los demás que tú eres un Dios bueno. ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Solo una: arrepentimiento. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Dos historias muy similares. Los dos fueron ungidos por el mismo profeta. Los dos fueron bendecidos. Los dos estaban en la misma cultura. Y los dos fueron reyes. Pues el piano comienza a tocar, hermano. ¿Por qué no ahí en lo secreto, tú y tu Dios? No, realmente no le tienes que contar a nadie, pero sí le tienes que contar a tu Dios. La única diferencia entre Saúl y David es cómo reaccionaron a su pecado. Dios no busca a nadie perfecto en este lugar, en esta noche, porque si lo buscara no lo encontraría. Pero sí busca arrepentidos. Jesús dijo: yo no vine a buscar sanos, sino enfermos. Y saben, en este lugar estamos llenos de enfermos. Estamos carentes y necesitados de un Dios perdonador, de un Dios que todo lo ve. Podemos tomar la vía de Saúl y hacerlo todo a nuestra manera. Saúl debió de haber esperado a Samuel. Él sabía que Samuel orando tendría la victoria, pero no, Saúl dijo: lo voy a hacer a mi manera y como yo quiero. Fue el principio de su decadencia. Después Dios en su misericordia le da una segunda oportunidad. Mira, destruye a Amalek. Y nuevamente Saúl hizo lo que él quiso. Y ya cuando él quería saber algo de Dios, Dios no le habló. Y tuvo que ir y consultar a una divina. Cuando fue el primer rey, después Dios levanta a otro llamado David. Muy buen cristiano en un principio, pero después qué gran pecado contra Betsabé. Y no solo contra Betsabé, sino contra Urías. Natán le dijo: has pecado, como Dios nos lo ha dicho esta noche. Y David lo acepta. Es cierto, he pecado contra Dios. No dijo contra Betsabé ni contra Urías. El pecado es directamente a Dios, hermanos. Mas sin embargo le dijo: Dios te ha escuchado y ha remitido, ha perdonado tu pecado. Si Dios perdonó a David, te digo con gozo esta noche, Dios te ha perdonado a ti, si has tenido un corazón arrepentido. Pero cuando David se levantó y le dijo: devuélveme el gozo de tu salvación, le dijo: y entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y entonces me voy a involucrar aún más en tu obra. Estas son las señales de un corazón arrepentido. Es un corazón involucrado, no es perfecto. Tiene cicatrices ese corazón, pero ese corazón está restaurado y Dios puede usarlo para hablar de la bondad de Dios. Padre, gracias te damos por lo bueno que tú eres.